Muy bien, vamos a pasar entonces a la última variable importantísima desde el punto de vista macroeconómico y cómo son los precios o el nivel general de precios. Recuérdense, tres variables fundamentales. Producción, que se calcula a través del PIB, todo el tema de el mercado laboral, cuyo indicador más importante es la tasa de desempleo, y ahora todo el tema del nivel general de precios, porque el nivel general de precios nos permite calcular la inflación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con ese tema. Lo primero que vamos a hacer es hablar de los indicadores que nos permiten calcular ese nivel general de precios. Recordemos una cosa muy importante, por favor. ¿Qué es un precio? Es una relación a la que se intercambia dinero por un bien o servicio. Es decir, los precios existen porque existe el dinero. Y el dinero existe porque no nos es sencillo intercambiar unos bienes por otros. No nos es sencillo tener un trueque. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una mercancía que se llama dinero y que es la mercancía común que intercambiamos por el resto de los bienes y servicios, y como hacemos esa equivalencia entre el dinero y cada bien y servicio, eso es lo que llamamos precio. ¿Ok? Importante esa primera observación. Luego, para calcular el nivel general de precios tenemos dos formas o dos indicadores muy importantes. Uno es el índice de precios al consumidor y otro es el índice implícito del PIB, que también se conoce con el nombre de deflactor del PIB. ¿Okay? ¿Qué es un índice? Un índice es un porcentaje que expresa la variación de precios, cantidades o valor de un grupo de productos para un periodo en comparación con un año base. No podemos sumar los precios, de manera que lo único que podemos hacer es crear índices. Y al final los índices lo que recogen son variaciones que tienen los precios de el periodo que estemos estudiando con respecto a el año base. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso del índice el precios al consumidor? Se mide el precio de una cesta fija de bienes y servicios comprada por un consumidor representativo en relación con la misma cesta del año base. Si este indicador presenta una variación positiva, se dice que hay inflación. Por el contrario, si la variación es negativa, se dice que hay deflación. Realmente, de forma más sencilla de entenderlo, es que en un año base, cuando se cuantifica el consumo, cuando se cuantifica cuánto gastan las familias en bienes y servicios, se divide en las diferentes categorías: alimentos, bebidas, bienes de salud, bienes de servicios ¿cómo se llama? Como la luz, el teléfono, todos esos servicios, y se ve la ponderación. Cuánto gasta en cada uno de esos servicios y cuánto gasta en cada uno de esos bienes. Lo que se hace en los siguientes periodos a través de encuestadores es ir a los establecimientos y ver el nuevo precio que tienen esos bienes, esa canasta representativa, e ir calculando un índice que recoge ese crecimiento que puedan tener esos precios. ¿Okay? Entonces, este índice en Venezuela se calcula entre el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística. Esta es la fórmula. Simplemente lo que tenemos que entender es que las cantidades, ¿verdad? En este caso son las mismas en el año base y en el año en estudio, y lo que se hace año tras año es que, repito, estos encuestadores dan y preguntan por los nuevos precios. Cuando preguntan por los nuevos precios, estos encuestadores, entonces logramos tener un precio por una cantidad, y eso sí lo podemos sumar. Entonces sumamos
todos los valores de las cantidades del año base multiplicadas por los precios actuales, por los precios del periodo de estudio. Y eso lo dividimos entre otro valor que simplemente recogía las cantidades por los precios del año base. Al final, lo que hacemos es que en el valor eliminamos el efecto crecimiento de la cantidad y ese valor solamente nos va a reflejar el elemento crecimiento de los precios. ¿Okay? Es la forma indirecta que tenemos de saber qué pasa con el elemento precio. Hay otro indicador que es más indirecto y que por eso se llama implícito, y es que a través de las cuentas nacionales se calcula el PIB nominal y se calcula el PIB real, y lo que hacemos es que por diferencia dividimos el PIB nominal entre el PIB real, lo multiplicamos por 100 y eso nos da también un indicador de precios que es este índice implícito de precios. Este es un ejemplo de cómo se calcula el índice de precios al consumidor, un poco para que entiendan la idea que la cantidad permanece fija y que lo que se multiplica es el nuevo precio por la cantidad del año base y se obtiene un indicador. Y aquí lo que más me interesa que entiendan es que el IPC, así como el índice implícito del PIB, son índices, ¿ok? Y que si nosotros queremos saber si en una economía hubo inflación, tenemos que calcular la variación porcentual de ese indicador de precios, bien sea el IPC o bien sea el PIB, el implícito del PIB, y esa variación porcentual es la que nos dice si hay inflación cuando da positiva o si hay deflación cuando da negativa. Generalmente la comparación de los indicadores de precio no se hacen de cada precio con el año base como es la idea que estamos desarrollando aquí, sino como se lo expliqué en el tema 1. Se calcula el periodo de ahorita con respecto al periodo del año anterior. De hecho, se genera una serie de cálculos que son los que vamos a entender un poquito más adelante. Entonces, fíjense, en principio en Venezuela el indicador de índice de precio al consumidor se conoce con el nombre de Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Por qué le incluyeron esta N? Bueno, le incluyeron esta N porque antes del 2008 solamente se registraban los movimientos de precios del área de la ciudad de Caracas y de la ciudad de Maracay. Luego se hizo todo un esfuerzo estadístico para incorporar más zonas geográficas. Se incorporó Barquisimeto, Barcelona, Puerto La Cruz, Ciudad Guayana, Maracay, Maturín, Mérida, San Cristóbal, Valencia y otras 54 localidades más pequeñas. Entonces eso es lo que lo convirtió en un índice nacional de precios al consumidor. Pero generalmente, si ustedes buscan unas estadísticas, van a ver solamente que dice índice de precios al consumidor o si está en inglés, CPI, ¿ok? Entonces, ese es el indicador para Venezuela. ¿Qué se hace, jóvenes? Se tiene contacto con más de 300.000 establecimientos, ¿ok? Perdón, con más de 22.000 establecimientos y se tiene registrado el movimiento de 300.000 precios. Entonces, los encuestadores del Banco Central de Venezuela, mes tras mes, van a estos establecimientos y chequean cuál ha sido la variación de los productos de estos 300.000 productos, cuál ha sido el precio, ¿ok? De manera tal que eso les permite recoger toda la data y eso después lo acumulamos, lo acumulamos. Hay un índice general, ¿ok? Y luego están las categorías de alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, está la parte de vestido y calzado, la parte de alquiler de vivienda, los servicios de vivienda, los equipos del hogar, la salud, el transporte, las comunicaciones, esparcimiento y cultura, servicios de educación, como saben, en el caso de ustedes, ese es un gasto bien importante, por lo cual el precio en el servicio de educación les impacta mucho. Está la parte de los restaurantes y hoteles y otra categoría de bienes y servicios directos. Sé que esto está horriblemente chiquito, ¿sí?
Siempre que trato de ponerlo grande se me termina complicando la cosa. Vamos a ver, esperemos que esta vez no sea así. Fíjense, aquí está el índice general, aquí están todas las categorías. Entonces, esto es un índice, acuérdense que por el proceso de hiperinflación, en el caso de Estados Unidos, si nos vemos el índice, va por 250,50, algo así. En cambio, en el caso de Venezuela, son estas cifras astronómicas porque venimos de una hiperinflación, ¿ok? Pero aquí básicamente lo que quería era enseñarle las categorías, cómo las calcula el Banco Central. ¿Ves? Fíjense que está salud, transporte, comunicaciones, esparcimiento y cultura, servicios de educación, restaurantes y hoteles. Dentro de los bienes está vestido y calzado, bebidas alcohólicas y tabaco, alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Okay? Entonces, todo esto son procesos estadísticos que realiza el Banco Central de Venezuela. Nosotros lo que hacemos es analizar esos índices. ¿Okay? Entonces, es muy importante en ese sentido entender que para hacer el seguimiento de la inflación, vemos la variación mensual, la variación interanual y la variación acumulada. ¿Okay? ¿De quién? Del IPC. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es la inflación mensual? Bueno, lo que hacemos es ver cuánto es la variación porcentual del índice del mes en estudio con respecto al mes anterior. Por ejemplo, ahorita la última cifra que tenemos es la inflación del mes de octubre. Hay toda una discusión de cuánto es el nivel, porque el Banco Central dio un nivel cercano al 6%, cosa que no suena creíble, dado todo lo que ha ocurrido con el aumento de los precios y que percibimos al ir al mercado y a comprar cualquier bien o inclusive servicio. Y el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un ente que está conformado por economistas del sector privado, da 14,5%. Total que bueno. Lo que me interesa aquí resaltar es que existe una variación mensual y que es comparar el mes de ahorita con el mes anterior. Cuando escuchen hablar de inflación interanual, a lo que se refiere es que, por ejemplo, si estamos hablando de la inflación del mes de octubre, comparamos el nivel de octubre con el nivel de octubre del año anterior y entonces lo que decimos que es una inflación que equivale a 12 meses, ¿ok? Como para saber cómo está la cosa en octubre y cómo está ahora. Entonces lo comparamos es haciendo esa variación interanual. Luego existe una variación acumulada, que lo que vamos es comparando, esa solamente se utiliza para el año en estudio, que lo que vamos es comparando cada mes del año en estudio que vamos obteniendo datos con respecto a diciembre del año anterior. Y obviamente eso nos va dando un indicador de cuánto es la inflación acumulada para el periodo. Obviamente en el primer mes, en enero, la inflación mensual de enero va a ser igual a la inflación acumulada de enero, pero ya luego en febrero, marzo, abril, por ejemplo, en junio, vamos a ver un nivel de inflación que va a acumular, que va a tener contenido lo que ocurrió con enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta junio. ¿Okay? Entonces, todos estos indicadores permiten hacer distintos análisis. Distintos análisis. Entonces, ¿qué se hace? Repito, aquí están los números del Banco Central. La inflación mensual simplemente es calcular la variación porcentual, por ejemplo, de febrero del 2019 con respecto a enero. Fíjense, las tasas de inflación eran de 100%, 196,100%, 114 en un mes, ¿ok? Por eso es que aquí la hiperinflación duró como hasta febrero. Aquí empiezan a registrarse tasas inferiores al 50%, aun cuando no en septiembre, y esto es un indicador de que la tasa es muy alta, porque repito, esto es mensual, pero que es bastante menor a la de lo que fue el proceso de hiperinflación. ¿Okay? Luego tenemos la inflación acumulada, ¿ok? Que entonces, repito, es ir viendo, en vez de este indicador así, fíjense si se da cuenta que en el mes de enero es la misma, pero después esta acumulada de febrero incluye enero y febrero. Esta acumulada de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, de junio, incluye todas estas que están aquí. Por eso es que aquí
ven el número ir engordando, ir creciendo. Vean lo terrible que era la inflación para este periodo de forma acumulada. Esto significa que en el año cerró en 9.585,5. ¿Se puede sacar promedio de la inflación? Claro que sí, usted puede sacar el promedio del año o hacer el cierre del año. Si usted hace el cierre del año, usted compara diciembre de este periodo con diciembre del periodo anterior. Si usted hace promedio, bueno, saca el promedio de este año, saca el promedio del indicador del año anterior y saca la variación porcentual. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo esta es la inflación. Esta debe ser la promedio anual. Esta es la promedio y esta es la de cierre. Como la promedio da 2.355,5, porque obvio está tomando en cuenta lo que ocurrió durante todo el año, y como nada más la de diciembre da 2.959,8. Entonces, depende del análisis que se vaya a hacer allí, se utilizan los diferentes tipos de inflación o las diferentes formas de medir la inflación que les estoy diciendo. Repito, en una economía normal estos números no son así de grandes, generalmente se va acomodando el año base, y el año base siempre el indicador arranca en 100, y bueno, luego si las tasas son unas tasas, imagínense que sean unas tasas de 2%, 3% al año, ese índice va pasando de 100 a 103, a 106, a 105, ¿saben? De hecho, el nivel de Estados Unidos el indicador se calcula desde el año 1908 o 7, una cosa así. Y les repito, allá el año base es 82, 83 y los niveles 82, 83 eran 100 y ahorita son, creo que no llega, creo que todavía está en 300. Lo voy a buscar y se los voy a mostrar para la próxima. ¿Okay? Entonces, esos son los indicadores de inflación y la forma de calcular la inflación. ¿Okay? Recuérdense que en cuanto a los conceptos, no los había dejado aquí, pero en cuanto a los conceptos, recuérdense que la inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios. En cuanto a el caso de la deflación, es cuando la variación de precios da negativa, es decir, cuando los precios en vez de aumentar disminuyen. Eso fue lo que ocurrió en los años 30 debido a la sobreoferta. Hubo una caída del nivel general de precios de 25%. Ambas cosas son muy, pero muy terribles. Una inflación elevada distorsiona totalmente el mecanismo de mercado y genera una competencia entre los agentes económicos por sobrevivir. Un aumento cada uno de su precio, en el caso del trabajador del salario, en el caso del empresario del precio, tratando de compensar la pérdida de valor que genera la inflación, porque al final eso es lo que genera la inflación, una pérdida del valor del dinero, una pérdida de ¿cómo se llama? El poder adquisitivo, ¿ok? Y obviamente, cuando hablamos de hiperinflación, es porque esa inflación es sumamente elevada y destruye el poder adquisitivo de esa moneda. Nosotros, como venimos de un proceso de hiperinflación, la economía tendió de forma de facto, o sea, no lo hizo el gobierno, sino que los agentes económicos empezaron a hacer transacciones en dólares. Después el gobierno se hizo el loco y permitió que se hicieran, de hecho, cerca del 50% de las transacciones son en dólares, pero obviamente todavía se hace transacciones en bolívares. Hoy me pareció muy gracioso porque me acerqué al mercantil para sacar efectivo y resulta que efectivo hay todo lo que quieras, puedes gastar. Por primera vez tenía tiempo que no iba al banco y yo decía, ¿cuánto se puede sacar efectivo? Lo que usted quiera. Y los cajeros dan 500 bolívares. Entonces me pareció muy buscoso porque, bueno, obviamente el banco estaba vacío porque la gente no está demandando bolívares, ¿sí? A la gente
se está deshaciendo rápido de los bolívares porque ha habido un incremento de la inflación y lo que está es adquiriendo dólares. Entonces, bueno, en los bancos los bolívares estaban allí esperando por la gente que los quisiera utilizar. Obviamente siempre nos va a tocar utilizar los bolívares mientras tengamos este sistema, una mínima parte la vamos a querer tener en bolívares para hacer las transacciones menores, aunque vamos hacia el bolívar digital, pues todavía hay muchas operaciones que no se pueden hacer con ¿cómo se llama? Con efectivo, ¿pues? Perdón, con puntos de venta, sino con efectivo. Fíjense, el caso de la deflación, siempre hago énfasis en eso, también es muy temida, porque en el caso de la deflación lleva a una profundización de la recesión económica. ¿Por qué? Porque cuando los agentes económicos piensan que los precios van a caer en el futuro, del lado de los consumidores, trata de consumirlo menos hoy, porque en el periodo siguiente le va a salir más barato. En el caso del empresario, le termina ocurriendo que los costos se le vuelven superiores a lo que después recibe como ingreso, porque el precio cae y entonces eso paraliza una economía. La economía japonesa pasó cerca de una década con unos crecimientos, o sea, un periodo de estancamiento económico tremendo porque estaban en un proceso de recesión que no hallaban cómo romper. No había manera de fomentar el consumo. El japonés se había vuelto muy conservador y prefería ahorrar y eso tenía un efecto tremendo de que no había crecimiento económico. Y claro, ahí se crea otro círculo vicioso porque entonces la gente, pues como no hay casi trabajo, pues entonces prefiere no consumir mucho para que no vaya a tener problemas económicos y prefiere cuidar sus tenencias de activos financieros, entre ellos el dinero, el dinero es el activo financiero más líquido y entonces eso genera también una situación difícil. Lo deseable es que haya una inflación muy, muy moderada, porque siempre una inflación moderada permite que los trabajadores quieran, ¿cómo se llama? Que los empresas quieran producir más, porque siempre hay un efecto ahí de compensación vía aumento de los precios, pero repito, se tiene que ser algo muy, muy moderado. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es todo con respecto al tema de el tema de los precios. No sé si tienen alguna pregunta. Me ver aquí. Sí, el tema de cómo cuando se aplica la tasa del 3% a las transacciones en dólares y a todas las comisiones y todo eso es para que la gente use el bolívar. Pero si tú te pones a ver, el 3% es un valor muy pequeñito, es mucho más lo que pierdes si en vez de utilizar dólares usas bolívares, así que eso es una medida que genera muy poco incentivo a quedarse en los bolívares o peor, a pasar de bolívares a dólares. ¿Ok? Y sobre todo cuando se abre el tema del tipo de cambio. Entonces, esto de los precios es una cosa importantísima. Aquí estamos viendo el nivel general de precios en el mercado de bienes y servicios, pero recuerden, está el tipo de cambio como precio en la parte del sector externo y ese es otro precio que recoge rápidamente el tema de las expectativas negativas, rápidamente cómo los agentes económicos perciben que están perdiendo en la moneda nacional y entonces se cambian a una moneda, se refugian en una moneda que consideran que pierde menos valor, aunque como se dan cuenta, en el caso de Venezuela, pues siempre que usted haga operaciones en el país, también sufre el problema de la inflación en dólares, porque aunque no en la misma cuantía, y es lógico que no lo sea, pues también hay un aumento en dólares. Además, que no es lo mismo que una cosa pase de 50 bolívares a ¿cómo se llama? 60 bolívares a que una cosa, a que un bien pase de $2 a $4. Sí, o sea, siempre el tema de la inflación en dólares es fuerte porque esa es una moneda dura. Entonces ahí la pérdida del poder adquisitivo es mucho mayor. ¿Okay? De hecho, como ven, en Estados Unidos están jalados de los cabellos los consumidores y el Banco Central viendo cómo quiebran las presiones inflacionarias, la Reserva Federal, y la inflación está en 11,5% anual. ¿Okay?
y sin embargo es un quebradero de cabeza para las autoridades económicas de ese país. Mismo caso de la Unión Europea, donde igual se ha vuelto muy persistente el tema de la inflación de 2 dígitos, cosa que se considera perturbadora para el buen funcionamiento de la economía. ¿Okay? Porque, repito, los precios son las señales de oro que tenemos para conducir la economía, para que cada quien pueda lograr concentrarse en sus decisiones de consumir y maximizar su utilidad y de producir y maximizar su ganancia. Si hay distorsiones en esa señal que son los precios, pues entonces estamos teniendo mucho problema. En Europa está el problema de que el entorno genera unas expectativas negativas muy fuertes porque además ya se está muy seguro que el motor de Europa, que es Alemania, entre en recesión y todo eso hace que entonces la moneda del euro pierda valor. Porque esto me permite reforzarles la idea que la fortaleza de una moneda no está en qué parte de las reservas estén en oro, no está en qué parte de las reservas estén en otras divisas, no. En la fortaleza de una moneda está en la producción de bienes y servicios, en que esa economía genere un ingreso. Entonces, en la medida que esas economías están creciendo y están generando un ingreso alto, pues entonces hay expectativas de que esa economía está bien, está fuerte, y pasa como cuando usted está con un muy buen empleo, donde todo el mundo le presta, donde todo el mundo confía en su palabra. La moneda que al final se utiliza es para cambiar dinero por otros bienes y servicios, está íntimamente relacionada con la producción de bienes y servicios. Y la fortaleza de una moneda, ustedes la van a ver en la fortaleza económica de ese país que estemos hablando, y esa fortaleza económica se mide en función de lo que esté pasando con su PIB. ¿Okay? Por eso es que las recesiones, sobre todo si se piensa que las recesiones van a ser muy severas, terminan afectando el valor de la moneda. Siempre va a ocurrir, nada es malo. Por cierto, es importante entender que en el caso de el tipo de cambio, cuando es flexible, hablamos de apreciación y depreciación del tipo de cambio. Más allá de, no se usa el término revaloriza, sino que sí, hay libre convertibilidad y la divisa, se fija el precio por la oferta y demanda de esa divisa. Eso es un tipo de cambio flexible y entonces la moneda se aprecia o se deprecia. Y si es un tipo de cambio fijo donde las autoridades fijan el nivel, entonces la moneda se devalúa, ¿ok? O revalúa. Entonces es mejor entenderlo en esos términos, que es así como aparece en la literatura. Entonces, una cosa que les quería comentar es que ciertamente que el hecho de que el euro esté depreciado es malo en esa señal de fortaleza de la moneda, pero si se ponen a ver, abarata muchísimo el comercio hacia Europa y termina generando que los bienes europeos sean más baratos y que pueda haber un impulso por el lado de la demanda externa. Por eso es que todo en macroeconomía se tiene que relacionar en conjunto. Claro, es importante que se resuelva el problema de la guerra y que se resuelva el problema de la inflación. Fíjense que por eso que la inflación más bien es lo más terrible, porque si se recupera el poder adquisitivo y la gente vuelve de forma significativa a hacer turismo en Europa, eso va a terminar beneficiando la economía, va a terminar generando crecimiento económico impulsado por la demanda externa, en este caso de bienes de turismo, y finalmente después se va a terminar otra vez apreciando el euro. Entonces, son relaciones de verdad que a mí en lo particular me parecen fascinantes. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es todo lo que estamos viendo con respecto a las variables macroeconómicas en el ámbito de todo lo que es relacionado con el mercado de bienes y servicios. En la clase que viene, por supuesto, vamos a seguir en el área macroeconómica, pero nos vamos a adentrar en el mercado del dinero, porque, como les digo, son
mercados que van de forma paralela. Es muy importante lo que ocurre en el mercado de dinero y tiene un alto impacto en lo que ocurre en el mercado de bienes y servicios porque tiene que haber un equilibrio. Entonces, así como estamos entendiendo a grosso modo lo que es el mercado de bienes y servicios, también tenemos que entender cómo funciona el mercado de dinero y eso lo vamos a hacer a partir de la semana que viene. Entonces, bueno, si no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bueno, si no es así, paramos la grabación. Muchas gracias.